espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. La jerarquía no es coerción, es la ley del universo. No es una amenaza, sino la llamada del corazón y una admonición ardiente dirigida al bien común. La jerarquía es la ley del universo que rige toda la creación cósmica. Esta ley se aplica mediante una estructura organizativa en la que sus miembros supeditan su voluntad a una voluntad superior, siempre con el objetivo ardiente de lograr el bien común. Por ello, las raíces de la jerarquía no se sustentan en la amenaza ni la coerción, sino en la llamada del corazón. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la jornada número 50 de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, la jerarquía. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. Alegran nuestra marcha hacia la montaña sagrada las melodías compuestas por Juan Carlos García y Jesús Aragón. Aumenta nuestra energía con las reflexiones de Jesús Jurado. Jesús el reflexivo, ¿cómo estás? Pues bien, una jornada más, la número 50 de caravana hacia Shambhala. Bueno, la jornada de hoy puede parecer repetitiva en el sentido de que en el programa número 2 dedicamos el programa precisamente a la jerarquía y en el programa número 3 lo dedicamos a la jerarquía y la humanidad. Por lo tanto, el programa de hoy lo que trataremos es de darle un enfoque
a la jerarquía algo diferente al que se le dio en los dos programas mencionados. Por eso vamos a centrar el desarrollo de nuestra jornada en dos aspectos: la ley de la jerarquía y la jerarquía como estructura organizativa. Y claro, llegamos a este programa de la jerarquía teniendo en cuenta que ya hemos recorrido en las jornadas precedentes y hemos recurrido a temas como Shambhala, el soberano de Shambhala, Arat y jerarquía. Es una secuencia lógica de lo que esta ley de la jerarquía trata de explicar. La ley de jerarquía es el modus operandi que se emplea para hacer realidad la creación arquetípica concebida en la mente del creador. Es decir, es la ley que rige todo el proceso creador cósmico. Y esto se realiza desde la fuente omnisciente, omnipresente y omnipotente, de donde emanan los pensamientos divinos en forma de pensamientos codificados que son captados por los seres que habitan a lo largo y ancho del cosmos. Estos seres se agrupan en diferentes jerarquías en función de su grado de perfección y de conciencia, de la evolución de su conciencia. Al mismo tiempo, estas jerarquías van decodificando los pensamientos de la fuente y elaboran con ellos planes para llevar a cabo la creación arquetípica, dando lugar a las diferentes formas de vida. En realidad es un proceso de creación apasionante. Es un proceso de creación apasionante, como explicas, pero hay que tener en cuenta que lo que nos está hablando es un referente que está dirigiendo en este momento, por ejemplo, la vida en el planeta Tierra. ¿De qué manera lo hace? Lo hace a través de seres humanos que están orientados precisamente a esta fuente de emanación divina, la jerarquía. ¿Quién compone la jerarquía? Lo iremos viendo poco a poco, pero la idea arquetípica es muy interesante, porque de lo que se trata no es que tengan ellos la verdad, es que van decodificando, como bien has explicado, y poco a poco estos pensamientos divinos van llegando a la raza humana, y la raza humana los va implementando. Por eso se dice que la verdad absoluta solamente es conocida por el creador y que quienes ven esa creación, pues claro, perciben el grado de verdad que sus conciencias les permiten. Exactamente, además, él tiene la facultad, como hemos visto, es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente está en todas partes y omnipotente lo puede todo. Él tiene el programa desde el principio al final, conoce todo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos toca percibir e implementar la parte que en una encarnación, en un momento de una encarnación, podemos trabajar. Lo demás está ahí. Cuando volvamos en otra encarnación, captaremos otra parte y así sucesivamente. Sobre la ley de jerarquía, el aforismo 33 del libro Jerarquía nos dice lo siguiente. ¿Cómo llegar más cerca de la fuente? ¿Cómo se podrá revelar una comprensión superior? Únicamente por la ley de la jerarquía. La mano guiadora es la mano edificante. La mano guiadora es la mano que revela el camino a la ley más elevada. Verdaderamente, así se crea el gran escalón de la ley de la jerarquía. Tengamos en cuenta que los seres humanos disponemos de unos ciertos tipos de centros energéticos, tenemos una mente superior, tenemos una conciencia superior y que en momentos puntuales, vía atención plena, vía meditación, practicando precisamente el Agni Yoga, poco a poco vamos precipitando una parte de esa verdad que por evolución podemos implementar en la coordenada espacio-tiempo de un periodo de constelaciones. En Piscis se precipitaron unas verdades y en Acuario se precipitarán otras. No hay contradicción entre unas y otras, simplemente es la evolución. La contradicción la plantean las conciencias de los seres humanos. La escasa comprensión que tenemos, generalmente nuestra mente concreta y los planetas regentes que muchas veces pues, nos dan esa pauta, pero de vez en cuando hay alguna alma humana pues, que sobresale sobre el resto. Y estos son los que portan una antorcha, una comunicación directa con la jerarquía. Llámese de discípulos avanzados, iniciados, grandes almas, etcétera, etcétera. Comprender e interiorizar la ley de la jerarquía es el más poderoso de todos los principios que nos conducen hacia la ampliación de la conciencia.
Y con la ampliación de la conciencia, ¿qué sucede? Pues que los seres humanos que amplían su conciencia siguen la senda de quienes ya han demostrado con su ejemplo que tienen mayor sabiduría porque han cumplido y cumplen con los preceptos que les han sido transmitidos por seres anteriores, que estos seres que nos sirven de ejemplo los transmiten incluso con nuevas formas, con nuevos mensajes, y en definitiva tantos unos como otros respetan las normas y estructuras que son concebidas gracias a esa sabiduría superior adquirida y ejemplificada en la vida. Sí, es un referente para el resto de la humanidad. Siempre ha acontecido lo mismo. Pero hay que decir una cosa, no es imitable ni transferible ese estado de conciencia. Es fruto de la evolución y de muchas encarnaciones dedicadas a este acercamiento a lo más profundo del ser, que es precisamente la puerta de acceso a la jerarquía o el camino de acceso a la jerarquía. Claro, cuando esto se tiene resumido, se tiene ya incorporado, habrá un alma encarnada que en un momento, después de prepararse toda la encarnación, en un momento empezará a brillar. Es un ejemplo muy bueno para los demás, pero tengamos en cuenta que no se puede imitar, porque es consecuencia de un estado de conciencia interior. Y aquí es donde la raza humana falla bastante. Tenemos tendencia a copiar, pero no aplicarnos el trabajo y la elección, que eso es lo más difícil. Por eso, si seres que están en contacto con la jerarquía nos dan enseñanzas que nos ayudan a avanzar precisamente por el camino de la vida para establecer el contacto con esa jerarquía, pues hacer lo contrario, es decir, no comprender e interiorizar esas enseñanzas y esa ley de jerarquía, en realidad se convierte en un acto de rebeldía espiritual, y en un acto de traición e incluso de alta traición en función de quién lo cometa. Traición hacia la jerarquía, por supuesto. Sí, es algo grande que puede pasar, algo muy nefasto, pero no olvidemos que esto ya la jerarquía lo sabe. Estamos en periodos de evolución, no tenemos la conciencia en el nivel que creemos tener y sobre todo hay que aceptar los vaivenes de vivir en un mundo de extrema dualidad. Los humanos tenemos esta particularidad y por lo tanto mantenernos por encima de la media es muy complicado para nosotros. Aún así lo hemos de intentar cada día, cada hora, cada minuto. La jerarquía en sí no es una entelequia, no es algo abstracto, algo inventado, sino que es una auténtica realidad. Realidad que se estructura de forma organizada. La jerarquía como estructura organizada está constituida por una cadena cuyos eslabones cumplen la ley de sucesión. Es decir, se establece una relación entre maestro y discípulo a través de la cual los miembros de mayor nivel de conciencia o jerarcas mandan, insinúan, le adjudican tareas a los colaboradores más cercanos, y con ello se va implementando el plan del creador, es decir, mediante la cooperación entre los jerarcas en los planos superiores y los discípulos de los jerarcas aquí en la tierra. Sí, porque es este proceso de búsqueda que uno anhela en todo momento cuando percibe algo, a veces de una forma vaga, difusa, de servicio a la humanidad, que a veces es simplemente implementar de forma práctica ideas como la fraternidad o la conciencia grupal o el respeto por el medio ambiente, es una captación de una verdad arquetípica. El problema es cómo organizamos esa verdad arquetípica. Uno puede tener en su mente lo que hay que hacer, la idea clarísima. El problema es organizarla. El problema es revestirla de tal forma que sea atractiva para el resto de los mortales, porque uno sí que puede ver el proceso internamente y va a hacer su parte, pero si quiere que esta parte sea más efectiva, debe contar con la ayuda de los demás. Y para despertar las conciencias tengamos en cuenta que los demás, aunque estén en un nivel parecido al nuestro, cada uno por su propia evolución interna y orientación espiritual, percibirá una parte, pero no el todo, que es la característica de aquellos discípulos que pueden ser ya iniciados, por ejemplo.
O sea que los discípulos aquí en la tierra somos los que tenemos que construir el reino del Padre aquí en la tierra. Es que lo que no nos han querido decir, o sí que nos lo insinuaron, el Cristo, el Nazareno lo insinuó, el Buda también, lo que sucede que es más fácil creer en la luz o en el amor y no darnos cuenta que eso lo tenemos que trabajar a través de las rectas relaciones humanas, la buena voluntad, por ejemplo. Dice, es muy sencillo, no es tan sencillo. Primeramente debemos tener un amor inmenso en nuestro corazón para poder practicar la verdadera buena voluntad, teniendo en cuenta que esto va acompañado de una mente clara, una mente en la cual los espejismos, las miasmas no entran, ni las ilusiones, sino que prácticamente solamente piensan en aquellas cosas que son verdad, no fantasías. Por lo tanto, hay que actuar, hay que tener la conciencia muy elevada, muy abstracta, pero hay una paradoja, hay que actuar a nivel concreto. Y cuando se actúa a nivel concreto en un círculo reducido, resulta que se está profundizando mucho más que si uno intenta abarcar un gran territorio, un gran espacio, y ahí no puede incidir prácticamente casi nada. Un día, dos, un año, 100 años y después desaparecen. Cuando estos discípulos que están colaborando aquí en la tierra con los maestros de la jerarquía sean merecedores por su desarrollo espiritual de convertirse en jerarcas, pues se convertirán en jerarcas o maestros de sabiduría y le darán el relevo precisamente a quienes les han instruido. Y es aquí donde ya se materializa la denominada ley de sucesión. Sí, es uno de los puntos más interesantes porque lo que se nos está diciendo, que esta agrupación de almas tan elevadas tiene para ti reservado un lugar. Lo único que se te pide es que seas consecuente con aquello que estás percibiendo, sigas al pie de la letra la enseñanza que te han facilitado, hasta que tú puedas depender de tu propia intuición. Hasta que uno técnicamente haya subido a la cima de la montaña, la intuición esté despertada, el tercer ojo esté abierto y sepa exactamente hacia dónde tiene que ir. Y eso es lo que la jerarquía espera, pero lo más importante para un discípulo es no ser una carga para su maestro. Generalmente en las primeras etapas nos van a repetir las cosas un montón de veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos humanos y a medida que vamos avanzando, nuestro mundo onírico, nuestro mundo emocional, pues nos presenta muchas trampas. Creemos que son espirituales y siempre suelen ser espejismos o cosas que no tienen ningún sentido, falsas realidades. Y a medida que se avanza y uno ve, percibe la entrega que tiene el maestro, que no desfallece nunca, uno va a hacer lo posible por no fallarle nunca más al maestro. Y se va a aplicar la lección. Va a estar trabajando años y años de manera anónima y a lo mejor algún momento va a tener un minuto de gloria. ¿Qué quiere decir? Pues que va a hacer algo en el plano físico que va a llamar la atención. Pero el resto del tiempo trabajando de manera anónima. Además, has hecho mención a las repeticiones y debemos decir que las repeticiones son realmente necesarias porque cuando se nos dicen cosas que redundan en nuestra evolución, son cosas que normalmente chocan con nuestra personalidad, con los Sí, hábitos que tenemos adquiridos. Y claro, ¿esto qué hace? Pues que a la hora de la verdad, lo que nos dicen una y mil veces, por un oído nos entra y por otro nos sale. Pero llegará el día en el que eso que se nos dice realmente lo interioricemos y lo pongamos en práctica. Ya no se nos repetirá más. además el maestro es muy sabio y va a escoger pruebas junto con los señores del karma donde vas a entrar en una encrucijada que tienes que tomar un partido clarísimo. Porque al principio todo es muy bonito, muy vago, muy difuso, todos somos buenos, pero cuando tú estás en una tesitura que sabes que puedes pasar esa prueba, una dificultad, ahí lo que se te pide de forma indirecta es que asumas responsabilidades y que te lances, que pierdas el miedo. Y cuando uno hace el salto al vacío y se da cuenta que no le ha pasado nada, sino que ha incorporado dentro de su conciencia una nueva realidad que tanto había querido, el maestro percibe que puede continuar por esa línea. Y a veces llega hasta el extremo de que se provocan auténticas crisis de orientación interna, pero bien llevadas son la sala de espera de una gran expansión. Respecto a la ley de sucesión que hemos mencionado, nos dice el aforismo 42 de jerarquía lo siguiente. ¿Por qué entonces cada una de tus misiones es tan vital? Porque ellas llevan en sí mismas la garantía de nuestra cooperación.
Así afirmamos nosotros a la jerarquía sobre la ley de sucesión. Por lo tanto, cuando la ley cósmica sea entendida, se establecerá la comprensión de la cadena de la jerarquía. Así, el mejor ejecutor será el más cercano al jerarca. La jerarquía del servicio no es sino el cumplimiento de la voluntad superior. Y hay que tener en cuenta que esta voluntad también, esta voluntad superior, este propósito divino, como también se le puede denominar según las escuelas esotéricas, tengamos en cuenta que es lo que nos moviliza en el sendero del discipulado o de la iniciación. Nos parece increíble, pero es que ¿por qué se repiten las cosas? Porque nosotros somos humanos y cada 7 años se sabe que cambiamos todas las células. Bueno, pues cada 7 años se provocan cambios, transformaciones, transmutaciones, transfiguraciones, pero no son totales como nos dice la enseñanza, que si una iniciación, el cuerpo mental se iluminó, etcétera, etcétera. Eso acontece después de una larguísima cadena de pequeñas transfiguraciones, de pequeños alumbramientos de la luz interna. No es de la noche al día. Cuando uno trabaja y trabaja, lo que puede suceder en un momento dado, que cosas que durante 30 años se han visto de una manera, por ejemplo, resulta que en un plenilunio, por razones X, resulta que uno ya lo ve todo de una manera distinta. No sé qué ha sucedido, pero aquello que antes no percibía o no acababa de encontrarle el sentido, ahora lo veo de forma clarísima. Eso es una de las recompensas que se tienen, pero no es la gran recompensa que hablan los libros de esotéricos, ¿eh? No es todavía la iniciación con mayúsculas. El final del aforismo habla de la jerarquía del servicio, que es ni más ni menos que el cumplimiento de la voluntad superior. Y claro, esto, si lo analizas en profundidad, tiene mucha trascendencia porque nos desvela una de las cualidades espirituales más relevantes, la humildad. ¿Y en qué se manifiesta la humildad en esta ley de sucesión? Pues precisamente en que el maestro de una jerarquía inferior, por ejemplo la terrestre, es al mismo tiempo discípulo de una jerarquía superior, por ejemplo la solar. Sí, es así, es una cadena, es una cadena. Además, los maestros de la Tierra, cuando alcanzan la quinta iniciación, también reciben al mismo tiempo la primera iniciación de la logia de Sirio. Y hay que entender que las grandes conciencias del sistema solar reciben iniciaciones de la logia de Sirios o de otros sistemas que no conocemos. ¿Por qué? Porque el cosmos es una serie de triángulos de energía, de grupos de trabajo, diferentes logos planetarios con diferentes logos planetarios, logos planetarios con estrellas y estrellas con estrellas o constelaciones. Es decir, está todo un entramado enorme energético. Nosotros debemos trabajar en ese entramado. Por eso es importante que tengamos en cuenta que si nos queremos dedicar a la búsqueda interior de la conciencia, en nuestra conciencia tienen que estar los demás, aquellas personas, aquellas almas encarnadas que en diferentes partes del mundo están en la misma sintonía de búsqueda que nosotros. No es que nos conozcamos a nivel interno, es conocimiento de alma a alma, hasta que al final podamos trabajar a niveles superiores, a nivel de mónada. De esta cooperación de la que venimos hablando entre los seres humanos y los miembros, los seres luminosos, los hermanos mayores de la jerarquía, se menciona esta cooperación en todas las creencias, en todas las religiones y con diferentes nombres. A ello alude el aforismo 60 del libro Aum. La reverencia a la jerarquía afirmará la cercanía al mundo superior. Al cooperar con la jerarquía, tú encontrarás fuertes puentes hacia esa orilla. Todas las creencias hablan de ángeles guardianes, de guías y de aquellos que consuelan. Bajo diferentes nombres yace el mismo concepto de la jerarquía. Hay que tener en cuenta que si queremos llegar un día a responder al verdadero propósito divino, todos estos que hemos leído antes, omnisciente, omnipotente, omnipresente, tengamos en cuenta que hemos de pasar por el corazón, la jerarquía. El segundo rayo, la energía del amor, la energía búdica. Cuando realmente estamos en esta búsqueda, sabemos que esto es una cadena que no acaba nunca. Y no acaba nunca, incluso hay que tener en cuenta que el mismo Buda está aprendiendo todavía, está avanzando. El mismo logo solar, como hemos dicho antes, está avanzando igualmente.
no se detiene nunca hasta que llega un momento que se conoce como el Gran Pralaya, que se repliega sobre sí mismo y poco a poco desaparece lo manifestado. Tiene un periodo de descanso y vuelve de nuevo a aparecerse, a manifestarse. A los miembros de la jerarquía también se le conoce como jerarcas. Y claro, el concepto de jerarquía, desde el punto de vista del más común de los mortales, es muy diferente a lo que realmente significa jerarquía espiritual. ¿Por qué? Pues porque un jerarca en realidad es un líder natural. Un maestro espiritual es un líder natural. Ejerce su liderazgo no a la fuerza, sino de forma natural, porque él es liderazgo. Esto nos lo explica el aforismo 215 del libro Comunidad de la Nueva Era. Pero al mismo tiempo, en el aforismo 94 del libro Agni Yoga, se nos da la clave de cómo lograr este liderazgo. Y es precisamente en la experiencia personal acumulada, que es única e intransferible en cada ser humano. Sí, en realidad un jerarca en el plano físico es alguien que tiene mucho poder y a veces tiene una connotación despectiva, peyorativa, debido a que, por ejemplo, en el siglo XX hubo movimientos, fascismo, nazismo, etcétera, que sus líderes adoptaban posturas como si fuesen grandes líderes de masas, que en la práctica lo fueron a nivel personal, pero no tienen nada que ver con lo que es el concepto de jerarquía espiritual. No olvidemos que el maestro no obliga. El maestro está ahí, irradia, y cuando uno es sensible a esa irradiación, uno reconoce lo que tiene que hacer. Pero si el maestro nos tiene que decir espiritual, lo que tenemos que hacer es que todavía no estamos preparados para iniciar el camino de la búsqueda interior. En el plano jerárquico tienen un papel muy importante tanto Sanat Kumara como los propios miembros de la jerarquía. Para intentar de comprenderlo, establezcamos unas analogías. Podemos identificar a Sanat Kumara como el rey y a la jerarquía como el Consejo de Ministros. ¿Qué hace el rey? Pues Sanat Kumara capta la voluntad de un rey superior, de un emperador, como queramos llamarlo. Capta la voluntad del logos solar y la convierte en el propósito, es decir, en la parte del propósito divino que Sanat Kumara capta. Una vez que Sanat Kumara capta esta porción del propósito divino, lo traslada hacia la jerarquía. Y entonces los miembros de la jerarquía lo van decodificando y elaborando un plan teniendo en consideración lo que hay que implementar en la Tierra y el estado evolutivo de los seres humanos, de la humanidad en ese momento concreto. Y este plan, o esta conversión de propósito en plan, mejor dicho, es lo que hará posible materializar el plan de Dios aquí en la Tierra y que se vayan haciendo realidad los arquetipos concebidos en la mente divina. Sí, es un camino muy largo y como bien explicas, realmente el cargo máximo a lo que respecta a nuestro esquema terrestre es precisamente Sanat Kumara. Un discípulo directo del Logo Solar, un ser de una evolución inimaginable. Tiene 9 iniciaciones, significa que no hay secretos para él en el plano físico cósmico. Claro, eso se nos escapa a la comprensión cuando nosotros difícilmente entendemos lo que pasa en este plano tangible que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen y nuestras manos tocan. Todavía no lo entendemos bien, pues este ser está muy por encima de eso. No obstante, está aprendiendo y algún día pues será un logo solar. ¿Cuándo será? No nos interesa. Lo que sí nos interesa es que él canaliza unas energías del propio logo solar y de constelaciones adyacentes y las proyecta a la jerarquía. La jerarquía las regula a tal extremo que a la raza humana le llega lo que necesita para evolucionar. No puede venir toda la energía que puede captar Sanat Kumara porque entonces la evolución se extinguiría en la Tierra. Hay que hacerlo todo de forma dosificada, lentamente, gota a gota. ¿Por qué? Porque es el método de trabajo de la jerarquía y de Shambhala. Muy poco a poco. Pensemos que el factor tiempo no rige para esas conciencias, porque son atemporales totalmente. Si nosotros tenemos una mente que todavía se basa en las formas y tenemos un apego grande en nuestra personalidad, realmente no estamos en condiciones de captar el verdadero mensaje que la jerarquía quiere transmitir.
Básicamente lo que se le pide a los aspirantes, los discípulos iniciados, es que demuestren la perseverancia y con una sonrisa en los labios, que se conozcan el valor que tienen, la capacidad que tienen. Eso es la verdadera humildad, conocer el valor que tiene uno, hasta dónde puedo llegar. ¿Puedo hacer esto bien? Hago esto bien y poco a poco, haciéndolo bien, me daré cuenta que aún lo puedo hacer mejor. Pero si siempre tengo una meta y no doy ningún paso en la línea, me estoy petrificando. Ya no seré útil a la jerarquía. Eres un utópico inactivo. Y además impráctico, porque el problema de de la raza humana, por ejemplo, las ideas del Buda y del Cristo son maravillosas como la de casi todas las religiones del mundo, vamos a decir casi todas. ¿Qué ha pasado con estas religiones? Sí que detrás de ellas, de la mayoría, había un pequeño avatar o un ángel, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha sucedido? Que la mente concreta es tan poderosa que cada uno se ha creado un Dios a su justa medida. No podemos criticar al pueblo judío para nada, ni mucho menos, porque la humanidad en su conjunto se comporta exactamente igual. Nos hemos matado en nombre del amor del Cristo. ¿Cómo es posible? En nombre de la luz. Ninguno de estos avatares predicó ninguna guerra de esas. En todo caso, lo que pidieron es pureza, desapego, enfrentarte a tus propias limitaciones. ¿Qué hacemos? En lugar de cumplir este mandato, preferimos atacar al compañero, al vecino o al otro porque pensamos que él está descarriado, cuando los descarriados estamos nosotros. Y al final está toda la humanidad descarriada. La jerarquía como estructura organizada está dividida en 3 departamentos: departamento de gobierno, departamento de enseñanza y departamento de cultura y civilización. La actividad se concentra en 7 ashram mayores, que a su vez están subdivididos en 7 menores cada uno. Y los focos de actividad que desarrollan estos ashram son elaborados en política, educación, filosofía, arte, ciencias, religión y finanzas, es decir, todo el campo de la actividad humana. Todo el campo de la actividad humana a través del cumplimiento del propósito divino. No olvidemos que el primer aspecto, el propósito, no tiene forma. Lo tenemos que implementar nosotros poco a poco y es lo que la humanidad ha hecho. Era tras era ha ido construyendo. Ha habido civilizaciones que han dejado grandísimos monumentos, edificios del nivel de conciencia que alcanzaron. Por eso, si nos gusta, por ejemplo, el tema de la arqueología, de los grandes monumentos del pasado, nos daremos cuenta que quisieron todos dejar su impronta. ¿Por qué? Porque eso es una forma clara de decir el nivel de evolución que tenían. Tú puedes dejar un papiro, puedes dejar unas piedras con unos pictogramas, puedes dejar unas cuevas, de estas cuevas primitivas de 20 o 30 mil años, unas figuras. Pero llegamos a un momento en que hay que hacer algo más, que quede claro que aquí hemos estado. Lo que no queremos reconocer a veces es que hemos sido nosotros encarnados hace miles de años en esas épocas. Cuando digo nosotros me refiero a la raza humana. Sí, claro. Respecto a los mensajeros de la jerarquía, los podemos agrupar en función del legado que han dejado. Si nos ceñimos al legado espiritual, pues por orden cronológico podemos citar a Pitágoras, Moisés, Buda, Jesús, Apolonio de Tiana, Confucio, Lao Tse, Zoroastro, Mahoma, H.P. Blavatsky, Alice Bailey, la familia Roerich, Vicente Beltrán Anglada, Torcon Salidarián. En definitiva, los grandes profetas de la antigüedad y de los tiempos actuales. Respecto al legado sociopolítico, tiene mucha importancia el conde Saint-Germain, que ya hemos mencionado en jornadas anteriores, los mensajeros que participaron en la creación de Estados Unidos tras independizarse de Gran Bretaña, Gandhi, Martin Luther King e incluso podríamos hablar hasta de Gorbachev. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mujer de Gorbachev era una ferviente estudiante de Agni Yoga, luego él algo tendría que gastar, supongo, y contribuyó a que el desmantelamiento de la tan inestable Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se llevase a cabo sin poner en riesgo la paz mundial ni la estabilidad planetaria. Y como obra casi póstuma, él favoreció el retorno del legado pictórico de la familia Roerich a Rusia. Sí, él tiene el gran honor de haber dado pues precisamente una actitud muy acuariana, es
la caída del muro, de dar al traste con lo que habían sido los soviets, el Estado soviético, que luego no se le permitió a él hacer el trabajo que quería de transición. Él quería inspirarse en lo que fue la transición española y poco a poco hacer el cambio. Pero sabemos cómo acabó la fiesta, le dieron un golpe de Estado. Aquí en España tuvimos otro, el primer presidente de la democracia, su gran labor, su gran contribución, aunque luego fue muy mal interpretado, muy criticado, fue precisamente acabar con aquel partido único que teníamos, aquel régimen que había. Se hizo tal como se podía hacer en aquellos momentos. Ahora todo está en revisión. No había más capacidad en aquel momento y tampoco había tanta seguridad de que la democracia tiraría adelante. Por lo tanto, hizo un papel bastante importante. Incluso a nivel de muchas personalidades y muchos ciudadanos españoles, es muchas veces el gran añorado, ¿eh? Es que, a ver, este hombre se le criticó hasta la saciedad, no se escapa ni un partido, ningún intelectual, todo el mundo lo criticó, pero este hombre se encontró con una tesitura muy difícil. Tenía que desmontar de dónde él venía. Y claro, esto, adaptarte a unos nuevos tiempos, presentarte ante Europa, ante el mundo, queremos cambiar, queremos que nos aceptéis, eso es muy difícil. Y además, cuando nuestro país, por ejemplo, tiene tantas creencias, resulta que actividades prácticas no hay ninguna. Con la creencia tenemos bastante, todo el mundo cree que lo puede hacer mejor, pero no es así ni mucho menos. Él lo hizo, porque seguramente como alma estaba destinada a hacerlo, hizo su trabajo y cuando hizo su trabajo, cuidado, entró en un ostracismo de salud tremendo. Prácticamente no se le vio más hasta que al final pues falleció. Que después se le quiera poner a un aeropuerto su nombre, ¿qué queréis que os diga? Es una forma de reconocimiento tardío, pero bueno, a los humanos esto le gusta bastante. Pues sí. Finalmente, podemos agrupar a los mensajeros de la jerarquía en función de su legado tecnológico y aquí hay dos figuras que son de una relevancia inaudita, como son Leonardo da Vinci y Tesla. Son dos almas muy avanzadas y da la impresión de que el visionario humanista, la capacidad infinita de este iniciado que conocimos con el nombre de Leonardo da Vinci, resulta que muchos de sus inventos iban en la línea de cosas que aparecieron 500 años después. Pensemos que el ala delta, por ejemplo, la desarrolla un ingeniero de la NASA analizando los dibujos de un artefacto que el señor da Vinci hace 500 años dibujó. Eso es una cosa interesantísima porque indica que fue una alma muy avanzada. Y el señor Tesla, que es más reciente, pues de forma interesada se borró su memoria y prácticamente no se ha enseñado hasta hace muy poco la existencia de este ser, al cual le debemos, entre otras cosas, la corriente alterna. Al señor Westinghouse le debemos precisamente la corriente continua y al señor Edison le debemos precisamente el tema de la bombilla. Pero quien realmente hace los estudios claros para llevar la corriente a diferentes partes es Tesla y luego inventos maravillosos que no nos han llegado más que en forma de fantasía. Por eso, cuando Tesla falleció, creo que en un hotel de Chicago, si no recuerdo mal, enseguida se personó el FBI y de todos los baúles que tenía se llevó pues el 80%. A saber la información que recogieron. Sí, mira, yo cuando conocí esa historia me recuerda a la película En busca del arca perdida, cuando encuentran el arca, ¿dónde la llevan? A un almacén muy grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo tienen todo guardado, y creo que es cierto eso, todo lo que se habla, que hablan los conspiranoicos, para cuando llegue un momento que haya almas científicos avanzados que lo puedan interpretar, porque el problema de una investigación, por ejemplo, que el trabajo que hizo él de proyectar la corriente eléctrica a través del éter, a través de las ondas a 200 kilómetros, no lo ha repetido nadie, porque él tenía escritos, pero había una parte que no la anotaba nunca, lo llevaba él. ¿Qué le vamos a hacer? Era un iniciado, tiene pinta de iniciado, además un hombre que se le ninguneó, se le trató fatal en vida. Por ejemplo, el teléfono es un invento de él, se lo dieron a Graham Bell, después el Congreso de Estados Unidos tuvo que reconocerlo, pero eso fue ya en los años 90 o 80. Imaginaos lo que hace el ostracismo político con un individuo que era una garantía de evolución para la humanidad. Sí, algo por ahí he leído yo de que Tesla, por lo visto, fue un gran personaje en la Atlántida Uh-huh. y que hizo muchas cosas, muchos inventos y muchas cuestiones, pero algo metió la pata en alguna parte y entonces dicen que decidió de reencarnar para dar otra vez al bien común, pues lo que había estropeado. Bueno, puede ser una explicación plausible, puede ser, no digo que no.
Él incluso tenía en mente, publican cosas a veces, hace años que lo leí, de curar enfermedades a través de la electricidad, que precisamente ahora que Urano está muy manifestado, la curación vendrá por ahí, por la electricidad. ¿De qué manera? Regulándola. Seguramente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no lo sé, no es mi especialidad, no tengo ni idea. Pero sé que la electricidad ha venido para quedarse. Y olvidemos que esta civilización sin electricidad como la conocemos no existe. Internet no hubiera existido sin alguno de los inventos del señor Tesla y de otros muchos más. De hecho, la electricidad, digamos, es la manifestación más sutil, Del ¿no? propósito divino es la cosa más clara y palpable que no nos damos cuenta nunca del propósito divino. Es como la telefonía sin hilos, el teléfono móvil. Resulta que se critica, pero si el anhelo de la humanidad es llegar a la conciencia esta interdependiente acuariana, es decir, que nos podamos comunicar en primer lugar unos con otros. Ya sabemos que es un agobio las redes sociales, pero ¿para qué han venido las redes sociales? Precisamente para continuar el trabajo que empezó en la Atlántida. La Atlántida sabemos que se provocó un colapso total, hubo una intervención divina y aquello se hundió. Cuidado porque las redes sociales en estos momentos controlan el mundo. Todas las mentiras políticas están ahí, todas, todas. Y la mentira y la verdad están tan intrincadas que uno no sabe realmente dónde está uno y dónde está otra. Por eso estamos en la puerta de dar un paso adelante para descubrir la intuición, que a lo mejor Urano nos ayuda. Esa claridad mental que necesitamos viene por ahí. Claro. Y además la capacidad de aprender a discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira, que es tan importante para el camino espiritual. Pues todo Es esto de las totalmente redes, necesaria. ¿verdad? Todo esto de las redes sociales nos está ayudando a aprender a diferenciar una cosa de la otra. Y encima el astralismo llega con la inteligencia artificial ya al paroxismo. Sí, Tampoco sí. sabemos lo que es real, porque cualquier fotografía que en estos momentos circule, cosas que se hicieron hace 40 años estaban retocadas a mano y tardaban meses en hacerlo. Mm. Auténticas maravillas, auténticas películas. Pero hoy en día, con un equipo potente de ordenadores, pueden empezar y salen escenas que dices, pero ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho en Sí. un croma y convirtiendo con dibujos animados. De un realismo, vamos, 4K y mucho más, ¿eh? Pero ya que mencionas la inteligencia artificial, a mí lo que me da pánico es que la mayoría de la población no es consciente de que con la inteligencia artificial y el desarrollo que están tratando de implementarle, se puede llegar precisamente a lo que describe la saga de las películas Terminator. Sí, bueno, es que esto ya se vio en la película 2001, ¿eh? Ya se vio el poder que tenía aquel ordenador, el HAL 9000, tenía un poder omnímodo. Es verdad que la inteligencia artificial, para que funcione, es una creación humana, hay que enseñarle a que haga las cosas bien. Claro, si tú le enseñas a buscar y no le metes una porción de filosofía, a ver cómo se le puede introducir eso a la máquina, para que piense no de manera determinista, esto está bien, esto está mal, sino que tenga una opción más, otro punto más, eso llegará. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Pero en primer lugar va a servir para cerrar muchos puestos de trabajo, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en los bancos, cerrar las tiendas, estos grandes almacenes y que la gente pues compre a nivel telemático, que lo traigan a casa. Esto sirve para hacer el trabajo mucho más precario y de peor calidad, pero parece ser que en las grandes ciudades esto ha calado y a la gente le gusta esta forma de trabajar y de vivir. Pues yo desde luego no seré de quienes se pongan el chip para que aprenda la inteligencia artificial. Mira, te voy a Ni yo decir una tampoco. cosa. Si la compañía de seguros un día nos dice, el seguro de la vivienda, que poniéndote un chip o en el reloj o en el anillo o debajo de la piel donde tú sepas, nadie más, vas a abrir la puerta de tu casa, la puerta de tu coche, el ascensor de tu casa, vas a acceder a tu banco, etcétera, etcétera, yo te digo una cosa, si vemos que la vida nos la hace más fácil, vamos a picar la mayoría, y me incluyo. Pero siempre que sea fuera de tu cuerpo, puedes llevarlo, Pero como tú es que dices, el en un tema está, anillo, en el una tema está que pulsera. el objetivo es que sigan trabajando hace tiempo, hace, se ha explicado muchas veces, en un chip que tú con tu mente puedas transmitir un mensaje por ahí. Claro, tenemos ya el índice biométrico, se dicen que hay muchos más avanzados, ¿no? El día que yo llegue a mi casa y no tenga que sacar las llaves, que a veces sé dónde están y no sé qué pasa, que no las encuentro. Apriete la puerta, se me abre la puerta, acceda al ascensor, sube a mi casa, no tenga que coger llaves, solamente poner el dedito y pagar y todo. Ese día diremos, caramba, cuánto trabajo nos hemos quitado de encima. Sí, pero sí, eso está muy bonito, muy Pues así bien. no se diviniza la materia.
No, pero aparte, es que resulta que lo mismo que nos está facilitando la vida, que eso es Sí, obvio, puede servir para está... manipularnos, evidentemente. Claro, Evidentemente. claro. Bueno, pues esta apasionante conversación que hemos tenido nos da paso a corroborar que hemos llegado al final de la jornada y bueno, es una invitación a que hagamos la última reflexión. Adelante con el acercamiento a la jerarquía, adelante con la búsqueda de la jerarquía y adelante con el fortalecimiento a través de nuestras acciones de la jerarquía. Hay una cosa que ha dicho Jesús muy interesante que me ha hecho a mí reflexionar referente a lo que nos hace falta, el sentido de saber cómo poner en práctica lo que aprendemos. Cuando ha dicho que cuando un ser humano, digamos, está en una evolución específica, especial, que pueda, digamos, recepcionar una fuerza superior para el bien común, lo que hacemos es imitarlo, efectivamente. Pero es que lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo que ha hecho ese ser para poder hacer esa realización. Y es que ese problema lo tenemos todos en el mundo, ¿eh? A mí me ha hecho reflexionar mucho eso. Sí, desgraciadamente copiamos. No somos originales, no lo ponemos en práctica. Mm. Debemos interiorizar la ley de la jerarquía como una realidad cósmica. Debemos interiorizar la ley de sucesión como un mecanismo cósmico para que la ley de la jerarquía esté presente en todo momento. Y teniéndolo interiorizado, lo que nos queda es hacer realidad mediante nuestro trabajo el compromiso interno de colaborar con la jerarquía para implementar el bien común a todos los niveles aquí en el planeta. Espíritus viajeros, almas en evolución, todas las acciones evolutivas en el universo tienen su origen en la fuente una, la fuente primigenia. El desarrollo de estas acciones está supeditado a la ley de la jerarquía. Por ello, a lo largo de la historia, en las grandes y pequeñas hermandades, los venerables ancianos son quienes determinan las acciones a realizar, ya que sus hermanos confían en su experiencia y sabiduría. Para que nuestra ampliación de conciencia sea efectiva, debemos respetar el principio de jerarquía. Aforismo 395 del libro Hojas del Jardín de Moria 1, la llamada. Respetad el principio de jerarquía. En las hermandades, grandes y pequeñas, todas las acciones son dadas a través de los ancianos. Pueden existir enseñanzas e inspiraciones, pero las acciones tienen su origen en la fuente una.